Un anciano vestido de mendigo entra al banco al amanecer. Pide sacar todo. El gerente se ríe, lo humilla delante de todos, pero cuando ve la cuenta, 10 millones. El anciano no dice nada, solo sonríe. Lo que pasó después dejó al gerente sin trabajo, sin respeto, sin nada. Esta venganza silenciosa va a cambiar tu forma de ver a las personas. Don Sebastián Mendoza tenía 72 años cuando el mundo decidió que ya no valía nada. Pero espera, antes de llegar a ese momento que todavía me quita el sueño cuando lo recuerdo, necesitas saber quién era realmente este hombre. Porque mira, la vida tiene una manera cruel de juzgarnos por lo que parecemos y no por lo que somos. Y don Sebastián, bueno, él fue la prueba viviente de eso. Te voy a llevar 3 años atrás, a una tarde de octubre en Guadalajara, cuando las jacarandas pintaban las calles de violeta y el aire olía a tierra mojada después de la primera lluvia de la temporada. Don Sebastián caminaba por la avenida Chapultepec con ese paso firme que solo tienen los hombres que construyeron algo con sus propias manos. Vestía un traje gris impecable, no de esos caros de marca, sino de los buenos, de los que duran décadas y los cuidas. Y llevaba en el brazo a Lucía, su esposa de 48 años. Lucía era 20 años menor que él. Pero cuando los veías juntos, entendías que la edad no significa nada cuando dos almas se encuentran de verdad. Ella se reía de sus chistes malos. Él le compraba gardenias cada viernes porque sabía que eran sus favoritas. Así de simple, así de profundo. Viejo terco, le decía ella, apretándole el brazo mientras caminaban. Ya deberías retirarte. Ya trabajaste suficiente. Don Sebastián había construido su fortuna desde cero, literalmente desde cero. A los 16 años había llegado a Guadalajara desde un pueblito de Jalisco con 300 pesos en el bolsillo y un sueño que todos llamaron imposible. Empezó vendiendo herramientas en el mercado de abastos, durmiendo en un cuartito sin ventanas que compartía con otros 3 chavos. Pero tenía algo que el dinero no puede comprar. Determinación de fierro. Para cuando cumplió 30 ya tenía su propia ferretería. A los 40 una cadena de 3 tiendas. A los 50 había diversificado. Bienes raíces, un pequeño taller mecánico, inversiones que hacía con la astucia de quien aprendió a leer los números antes que las letras. No era rico de esos que salen en las revistas. Era rico de los que nadie nota. De los que manejan una camioneta del año pasado y no del año, de los que comen en fondas y no en restaurantes con nombre francés. Rico de verdad, con 10 millones de dólares en cuentas que nadie más que él y su contador sabían que existían. ¿Por qué dólares? Porque don Sebastián era de esos hombres precavidos que diversifican. Había hecho negocios en Texas durante años, importando maquinaria y piezas automotrices. Nunca pongas todos los huevos en una canasta, decía. La vida te puede quitar todo en un parpadeo. No sabía cuán profética era esa frase. El golpe llegó un martes. Los martes siempre fueron su día favorito, porque era cuando visitaba a su hijo, Rodrigo, en la oficina de su empresa de construcción. Rodrigo tenía 37 años y había estudiado ingeniería civil con el dinero que su padre había ahorrado durante décadas. Don Sebastián estaba orgulloso, tan orgulloso. Su hijo tenía título universitario, algo que él nunca pudo tener. Su hijo vestía traje y corbata y tenía una oficina con su nombre en la puerta. Pero ese martes, cuando don Sebastián llegó con 2 tortas ahogadas de la Güera, las favoritas de Rodrigo desde niño, encontró la oficina cerrada. «¿Don Rodrigo?», le preguntó al vigilante. «No ha venido en 3 días, don Sebastián, y vinieron unos señores del banco buscándolo». El estómago se le hizo un puño. Llamó 1, 2, 10 veces. Nada. Manejó hasta la casa de Rodrigo en Zapopan. Esa casa moderna que su hijo había comprado hacía 2 años y que a don Sebastián siempre le pareció demasiado ostentosa. La reja estaba abierta,
La sala, vacía. Solo quedaba un sobre manila sobre la mesa del comedor. Dentro, una carta. La letra de Rodrigo, apurada, casi ilegible. Papá, lo siento. Tomé prestado de las cuentas. Solo iba a ser temporal, pero las inversiones salieron mal. Debo 3 millones. Si me quedo, me meten a la cárcel o algo peor. Me voy a Estados Unidos. No me busques. Te devolveré todo, te lo prometo. Rodrigo don Sebastián leyó esa carta 7 veces. Cada vez, las palabras se sentían más irreales. Tomé prestado de las cuentas. ¿Cuáles cuentas? Él no le había dado acceso a... Entonces recordó. 6 meses atrás, Rodrigo había necesitado un aval para un proyecto grande. Don Sebastián, confiado, cegado por el amor de padre, había puesto su nombre. Había firmado papeles sin leerlos bien porque ¿quién desconfía de su propio hijo? Las llamadas confirmaron la pesadilla. Rodrigo había usado esas firmas para acceder a líneas de crédito, para hacer retiros en nombre de la empresa familiar. 3 millones de dólares desaparecidos. Don Sebastián no lloró, todavía no. Solo se sentó en esa casa vacía, rodeado de ecos, y miró el sobre hasta que el sol se ocultó. Llegó a su propia casa pasada la medianoche. Lucía lo esperaba despierta, preocupada. Cuando le contó, ella lo abrazó en silencio. No dijo, «Te lo advertí», aunque había desconfiado de algunas decisiones de Rodrigo. No dijo, «Vamos a estar bien», porque ambos sabían que mentir no ayuda. Solo lo sostuvo mientras él, por primera vez en décadas, se permitió temblar. «Todavía tenemos 7 millones», murmuró Lucía contra su pecho. «Vamos a salir de esto, Sebas, como siempre». Y don Sebastián quiso creerle. De verdad quiso. Pero la vida, compadre, tiene una manera de patearte cuando ya estás en el suelo. 3 semanas después, Lucía empezó con dolores de cabeza, fuertes, de esos que no se quitan con pastillas. Don Sebastián la llevó al IMSS, luego a un privado cuando las citas se demoraban demasiado. Tomografía, resonancia, palabras que sonaban como sentencias. Glioblastoma multiforme, tumor cerebral agresivo, etapa avanzada. ¿Cuánto tiempo?, preguntó don Sebastián, la voz quebrada. 6 meses, tal vez 1 año con tratamiento, dijo el doctor sin mirarlo a los ojos. El tratamiento costaba $80,000 al mes. Quimioterapia experimental, medicamentos importados, una cirugía que tal vez, solo tal vez, le daría un poco más de tiempo. Don Sebastián vendió una de sus propiedades, luego otra, liquidó inversiones a pérdida. Gastó 5 millones en 8 meses desesperados, viendo a Lucía adelgazar, perder el cabello, perder las ganas de reír, pero nunca perder esa luz en los ojos cuando lo miraba. «No gastes más, viejo», le susurró una noche, la piel amarilla, la voz apenas un hilo. «Ya estoy cansada». «Ni madres», respondió él besándole la frente. «Vamos a pelear esto». Pero no pudieron. Lucía murió un domingo en la madrugada, con la mano de don Sebastián entre las suyas, después de susurrarle, «Gracias por amarme». Los siguientes 6 meses fueron un borrón gris. Don Sebastián dejó de afeitarse, dejó de comer bien, dejó de salir excepto para lo básico. Su cabello, antes canoso pero cuidado, creció salvaje. Su ropa, antes impecable, se volvió descuidada. Adelgazó 20 kilos. Los vecinos empezaron a mirarlo raro. «Pobrecito», decían, «se está dejando ir». Pero don Sebastián no estaba loco. No estaba dejándose ir. Estaba observando, porque algo extraño pasó durante esos meses. La gente que antes lo saludaba con respeto, el del Oxxo, la señora de las quesadillas, el guardia del fraccionamiento, empezaron a tratarlo diferente, con lástima, con incomodidad, como si la pobreza, la tristeza, fueran contagiosas. Un día, entrando al supermercado, el guardia lo detuvo. «Disculpe, señor, pero no puede entrar así». «¿Así cómo?», preguntó don Sebastián. «Pues...» El guardia miró su ropa arrugada, su barba descuidada. «Así». Fue como un golpe en el estómago.
¿Quién era él ahora? Un anciano que parecía mendigo. Ya no el respetado don Sebastián, solo un viejo sucio que incomodaba. Esa noche tomó una decisión. Iba a hacer una prueba cruel tal vez, pero necesaria. El Banco Santander de la Avenida Américas abría a las 9 de la mañana. Don Sebastián llegó a las 8:47, vestido con una camisa raída, pantalones manchados de tierra, sandalias viejas. Su cabello largo y gris caía sobre su rostro sin lavar. Olía a sudor y abandono. Llevaba su credencial del IFE y la tarjeta de su cuenta. La cuenta donde todavía reposaban 10 millones. Esperó afuera, sentado en el piso, como los vendedores ambulantes, hasta que abrieron las puertas. Entró el último, arrastrando los pies. La recepcionista lo vio y arrugó la nariz. «Buenos días», dijo don Sebastián, su voz ronca de no usarla. «Quiero hacer un retiro». «Señor, este es un banco privado. Si busca asistencia social, puede ir a... Tengo cuenta aquí. Quiero sacar todo mi dinero». La chica lo miró como si le hablara en chino. «¡Cuenta! Tiene su tarjeta». Don Sebastián la puso sobre el mostrador. La recepcionista la tomó con 2 dedos, como si estuviera sucia, y la pasó por el lector. Su cara cambió, del desprecio a la confusión. Miró la pantalla. Volvió a mirar a don Sebastián. Tragó saliva. Un momento, señor». Se levantó y caminó rápido hacia las oficinas del fondo. Don Sebastián esperó, de pie en medio del banco, mientras otros clientes, gente con trajes, con bolsas de marca, lo miraban y cuchicheaban. Una señora cubrió la nariz de su hijo. Un señor se alejó como si don Sebastián fuera a robarle. 10 minutos después apareció el gerente, Fernando Castillo, 42 años, traje Hugo Boss, zapatos italianos, Rolex en la muñeca. Don Sebastián lo conocía de vista. Había estado en esa sucursal decenas de veces antes, pero Fernando no lo reconoció. «Señor», dijo Fernando, la voz cargada de condescendencia, «me dice la señorita que quiere hacer un retiro». «¡Todo!», dijo don Sebastián. «Quiero sacar todo y cerrar la cuenta». Fernando sonrió. Esa sonrisa que usan los poderosos para humillar a los débiles. «Señor, con todo respeto, este banco es para cierto tipo de clientes. Si usted tiene alguna confusión, tal vez en Banco Azteca pueden...» «Tengo 10 millones en esa cuenta», interrumpió don Sebastián, «y los quiero ahora». El banco se quedó en silencio. Todos miraban. Fernando se rió, una risa fuerte, burlona, que retumbó contra las paredes de mármol. «¿10 millones? ¿Usted?» Fernando miró a los otros clientes buscando complicidad. «Señor, no sé qué está fumando, pero aquí no hacemos bromas. O se retira o llamo a seguridad». Don Sebastián no dijo nada. Solo sacó su credencial del IFE y la puso sobre el mostrador. «Revise la cuenta. Sebastián Mendoza Ramírez». Fernando, todavía sonriendo, tomó la credencial. La miró. Su sonrisa vaciló. Caminó hacia la computadora más cercana, tecleó el número de cuenta que la recepcionista le pasó en un papel, y su cara se descompuso. Palideció. Sus manos temblaron sobre el teclado. Volvió a revisar. 1 vez, 2 veces, 3. 10.347.892 dólares, 43 centavos. Fernando alzó la vista hacia don Sebastián. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Don Sebastián solo sonrió. Y esa sonrisa, compadre, esa sonrisa fría y sabia, fue la primera piedra de una venganza que nadie vio venir. Déjame decirte algo que aprendí viendo lo que pasó después. La verdadera venganza nunca es ruidosa. No es un grito, es un susurro que va creciendo hasta convertirse en un terremoto que nadie vio venir. Don Sebastián se quedó ahí parado, mirando a Fernando Castillo descomponerse frente a esa pantalla. Los otros empleados del banco se habían acercado, curiosos. Los clientes seguían mirando, pero ahora con una confusión diferente. Ese mendigo tenía 10 millones,
más dinero del que la mayoría de ellos vería en toda su vida. Fernando tragó saliva. Una vez, 2 veces. Su corbata de seda italiana de pronto se sentía como una soga. Señor Mendoza, tartamudeó, el apellido saliendo como un ruego. Yo no sabía... Discúlpeme, por favor. Hubo un malentendido. No hubo ningún malentendido, dijo don Sebastián, su voz tranquila, casi amable. Tuviste a un viejo sucio y decidiste que no valía nada, ¿verdad? El silencio en el banco era tan denso que podías cortarlo con un cuchillo. Señor, de verdad, si me permite explicar... Fernando extendió las manos, ese gesto universal de súplica que hacen los cobardes cuando se dan cuenta de que la cagaron. Tenemos protocolos de seguridad, ¿entiende? A veces las apariencias, interrumpió don Sebastián. Exacto, tú juzgaste por las apariencias. Bueno, pues aquí está la realidad. Quiero cerrar mi cuenta toda, y quiero una carta de queja formal contra ti por discriminación. La cara de Fernando pasó del blanco al verde. Señor, por favor, no es necesario llevar esto a... ¿A dónde? ¿A la dirección regional? ¿A la Comisión Nacional Bancaria? Don Sebastián se inclinó ligeramente, como un abuelo dándole un consejo a un niño tonto. Mira, muchacho, yo llevo 40 años haciendo negocios. Conozco gente, mucha gente, incluyendo al director general de este banco, Gabriel Aguirre. ¿Lo conoces? Fernando asintió débilmente. Fuimos socios en un negocio de bienes raíces hace 15 años, continuó don Sebastián. Todavía nos hablamos. ¿Crees que a Gabriel le va a gustar saber que uno de sus gerentes humilló públicamente a un cliente con 10 millones? Delante de todos estos testigos. Y ahí fue cuando vi. Porque yo estaba ahí ese día, compadre. Yo era uno de los clientes que miraba. Vi el momento exacto en que Fernando Castillo entendió que su vida acababa de cambiar para siempre. Don Sebastián no gritó, no amenazó. Simplemente sonrió otra vez, esa sonrisa fría y sabia, y dijo, prepara los papeles para el cierre de cuenta. Me llevo todo en un cheque certificado, y quiero que el subdirector esté presente para supervisar. Tómate tu tiempo, yo puedo esperar. Se sentó en una de las sillas de cuero reservadas para clientes preferenciales. Nadie se atrevió a decirle nada. Lo que la gente no entendió ese día, lo que ni siquiera Fernando entendió hasta después, es que don Sebastián no estaba enojado. El enojo es caliente, explosivo, se quema rápido. Lo que don Sebastián sentía era algo mucho más frío, más peligroso. Decepción. Decepción en la humanidad, en cómo había sido tratado en los últimos meses, no solo por Fernando, sino por decenas de personas. La mesera que le había negado servicio en un restaurante, el taxista que no quiso llevarlo, los vecinos que desviaban la mirada. Mientras esperaba en ese banco, rodeado de lujo y mármol frío, don Sebastián tomó una decisión. No iba solo a cerrar su cuenta, iba a usar su fortuna para algo que nadie esperaba. Iba a probar algo. El subdirector llegó 30 minutos después, sudando a pesar del aire acondicionado. Joaquín Maldonado, 53 años, 30 años en la institución. Conocía a don Sebastián. Habían hablado varias veces en eventos del banco, cuando don Sebastián todavía vestía traje y parecía respetable. Don Sebastián, dijo Joaquín, extendiendo la mano genuinamente apenado. No tenía idea de que... Dios mío, ¿qué pasó aquí? Pregúntale a tu gerente, respondió don Sebastián, señalando a Fernando con la barbilla. Fernando estaba lívido, de pie junto al escritorio como un estudiante castigado. Señor Maldonado, dijo Fernando, la voz temblorosa, hubo un error de comunicación. El señor Mendoza llegó con una apariencia que no coincidía con nuestro perfil de cliente, y yo, siguiendo protocolos... ¿Protocolos? Joaquín lo cortó, su voz afilada. ¿Qué protocolo dice que puedes humillar a un cliente por su ropa? Yo no lo humillé, señor, solo sugerí que tal vez... Me dijiste que este banco no era para mí.
interrumpió don Sebastián, su voz todavía calmada. Me reíste en la cara cuando dije cuánto dinero tenía, delante de todos. ¿O quieres que llamemos a los otros clientes para que confirmen? 3 personas que todavía estaban en el banco asintieron. Una señora mayor incluso se acercó. Es cierto, dijo ella. Vi todo. El joven fue muy grosero. Joaquín cerró los ojos, como si estuviera haciendo cuentas mentales de cuánto iba a costarle esto al banco. Luego miró a Fernando. A mi oficina. Ahora. Fernando salió caminando como condenado a muerte. Don Sebastián recibió su cheque certificado por 10.347.892.43 2 horas después. Joaquín mismo supervisó el proceso, disculpándose cada 5 minutos. Don Sebastián, por favor, reconsidere. Fernando va a ser suspendido, tal vez despedido. No permita que un mal empleado arruine la relación del banco con usted. No es solo él, Joaquín, dijo don Sebastián mientras guardaba el cheque en el bolsillo interior de su camisa raída. Es el sistema. ¿Cuántas veces pasa esto? ¿Cuánta gente pobre entra aquí y es tratada como basura porque no tiene dinero o porque no lo parece? Joaquín no supo qué responder. Voy a hacer algo con esto, continuó don Sebastián. No sé exactamente qué todavía, pero algo que importe. Salió del banco a las 2 de la tarde, con el sol de Guadalajara pegando duro sobre el pavimento. Los vendedores ambulantes seguían en las esquinas vendiendo agua, chicles, periódicos. Una señora mayor vendía flores en el semáforo, con la cara curtida por el sol y las manos arrugadas. Don Sebastián se acercó a ella. ¿Cuánto por todas las flores? La señora lo miró, sorprendida. Todas, joven, todas. Pues serían como $300, pero le hago precio en 250. Don Sebastián sacó un billete de $500. Quédate con el cambio y regálale una flor a cada persona que pase y parezca triste. La señora se quedó con la boca abierta, mirando el billete como si fuera un milagro, y tal vez lo era. Los siguientes días fueron extraños para don Sebastián. Depositó el cheque en otro banco, BBVA, donde nadie lo conocía, y abrió 3 cuentas diferentes. Una para él, una para experimentos sociales, como empezó a llamarlos, y una tercera para algo que todavía no tenía nombre. Siguió vistiéndose como mendigo, siguió sin afeitarse, pero ahora lo hacía con propósito. Entró a restaurantes elegantes y midió cuánto tardaban en pedirle que se fuera. Promedio, 4 minutos. Entró a tiendas de ropa cara y contó cuántos empleados lo ignoraban. Todos, excepto uno en Liverpool que le preguntó si necesitaba ayuda. A ese muchacho le compró un traje entero después de revelar quién era. Tomó taxis y vio cómo los choferes reaccionaban cuando daba direcciones a zonas nice de la ciudad. Algunos se negaban, otros lo dejaban a media calle. Uno, un señor mayor llamado don Arturo, lo llevó sin hacer preguntas y hasta le ofreció agua. A ese taxista le dio 1000 millas de propina y su número telefónico. Si alguna vez necesitas algo, don Arturo, llámame, le dijo. Pero ni siquiera sé su nombre, joven. Sebastián. Y no soy joven, tengo 72. Pero gracias por tratarme como humano. Don Arturo se quedó mirando los $1000 como si le hubieran caído del cielo. Pero la venganza contra Fernando, esa seguía cocinándose a fuego lento. Don Sebastián contrató a un investigador privado, no uno de esos caros de las películas, sino uno bueno, discreto, recomendado por su contador. Le costó 5,000 ES y 2 semanas de trabajo. El reporte fue iluminador. Fernando Castillo vivía muy por encima de sus posibilidades. Tenía un departamento en Puerta de Hierro que costaba $8,000 al mes. Manejaba un BMW del año. Vacacionaba en Cancún cada 6 meses. Su esposa, Mariana, no trabajaba, pero usaba bolsas Louis Vuitton originales. Su salario como gerente, $4,500 mensuales. Los números no cuadraban. El investigador había ido más profundo. Fernando estaba hasta el cuello en deudas.
3 tarjetas de crédito al límite, un préstamo personal de 50,000, otro para el coche. Y algo más interesante. Había rumores en el banco de que Fernando ayudaba a ciertos clientes a conseguir préstamos inflados, a cambio de una comisión bajo la mesa. Don Sebastián leyó el reporte 3 veces, sentado en la mesa de su cocina vacía, con una taza de café instantáneo, y sonrió. La primera carta llegó a la Comisión Nacional Bancaria 2 días después. Era detallada, profesional, llena de fechas y datos. Denunciaba discriminación por apariencia física en el Banco Santander, sucursal Américas. Incluía los nombres de 3 testigos dispuestos a declarar. La segunda carta llegó a la Dirección Corporativa de Santander. Iba dirigida personalmente a Gabriel Aguirre, el director general. Don Sebastián la escribió a mano, con esa letra clara y firme que había perfeccionado en 50 años de hacer negocios sin secretarias. Estimado Gabriel, hace mucho que no hablamos. La última vez fue en la boda de tu hija, hace 3 años. Me invitaste porque decías que yo era un ejemplo de integridad en los negocios. Me hiciste prometer que seguiría usando tu banco. Bueno, rompí esa promesa. Y aquí está el porqué. Adjunto, encontrarás una copia de la denuncia que presenté ante la CNBV. También adjunto los nombres de los testigos. Si revisas las cámaras de seguridad de tu sucursal, fecha y hora especificadas, verás exactamente lo que pasó. No busco dinero, no busco publicidad. Busco que Fernando Castillo aprenda algo que evidentemente nunca le enseñaron. La dignidad no se mide por la ropa que usas o el dinero que aparentas tener. Un abrazo, viejo amigo. Ojalá esto te sirva para revisar cómo se está manejando tu institución. Sebastián Mendoza Gabriel llamó al día siguiente, a las 7 de la mañana. Sebastián, ¿qué chingados pasó? Lee la carta, Gabriel. Ya la leí 3 veces. Estoy viendo el video de seguridad ahora mismo. Y estoy... Cabrón, estoy avergonzado. ¿Por qué no me llamaste primero? Porque no es solo Fernando, dijo don Sebastián. Es el sistema que permite que tipos como él lleguen a gerente. Es la cultura del banco que enseña a juzgar por las apariencias. Fernando va a ser despedido, hoy mismo. No quiero que lo despidan, dijo don Sebastián. Silencio del otro lado. ¿Qué? Quiero que lo suspendan, sin goce de sueldo, 3 meses. Y que en esos 3 meses haga servicio comunitario, obligatorio, en un comedor para personas en situación de calle, 100 horas. Sebastián, no puedo obligarlo a... Claro que puedes. ¿Es eso o lo demando personalmente por discriminación? Y créeme, Gabriel, con los testigos que tengo, gano. Y cuando gane, tu banco sale en todos los periódicos. Santander discrimina a clientes por su apariencia. ¿Cómo crees que eso afecte tus acciones? Otro silencio, más largo. Está bien, dijo Gabriel finalmente. 3 meses, servicio comunitario. Pero después vuelve. Después vuelve, acordó don Sebastián. Si aprende algo. Fernando recibió la noticia en una junta con recursos humanos. Le dieron 2 opciones: renuncia o suspensión de 3 meses con servicio comunitario obligatorio. Si elegía la segunda y completaba las horas, podría regresar. Si no, despido definitivo sin recomendación. Fernando eligió la suspensión. ¿Qué más podía hacer? Su esposa Mariana no lo entendió. 3 meses sin sueldo. ¿Cómo vamos a pagar la renta? ¿El coche? No sé, respondió Fernando, hundido en el sillón de su departamento de $8,000 al mes. No lo sé. Tuvo que empeñar el Rolex, luego la laptop. Mariana vendió 2 de sus bolsas de diseñador en Marketplace. Tuvieron que mudarse a un departamento más barato en Tlaquepaque, lejos del brillo de Puerta de Hierro. Y cada martes, jueves y sábado, Fernando llegaba al comedor comunitario Santa María, en la colonia Analco. Se ponía un delantal, servía frijoles, arroz, tortillas, lavaba platos, limpiaba mesas y hablaba, aunque no quisiera, con las personas que venían a comer. Don Evaristo, albañil de 68 años, que perdió su casa en un fraude.
Doña Clemencia, vendedora de flores que quedó viuda y sola. Javier, un joven de 22 que no encontraba trabajo porque no tenía buena presencia. Al principio, Fernando los veía como, bueno, como los había visto siempre, perdedores. Gente que no supo administrarse, que no se esforzó lo suficiente. Pero después de la tercera semana, algo empezó a cambiar. Don Evaristo le contó cómo había ahorrado durante 30 años para comprar un terrenito. Cómo un abogado corrupto le robó todo con papeles falsos. Cómo denunció y nunca pasó nada porque no tenía dinero para un abogado de verdad. ¿Y no se rindió?, preguntó Fernando mientras lavaban platos juntos. ¿Rendirme? Don Evaristo se rió. Mijo, cuando tienes mi edad, rendir es morir. Yo sigo buscando chamba, sigo echándole ganas. El día que me rinda, me pueden enterrar. Doña Clemencia le contó cómo su esposo murió de diabetes porque no pudieron pagar la insulina. Cómo ella siguió vendiendo flores en los cruceros porque ¿qué más iba a hacer? Sus hijos estaban en Estados Unidos, mandaban lo que podían, pero ella no quería ser carga. Yo todavía puedo trabajar, dijo ella, sus manos manchadas de tierra mientras arreglaba un ramo. Mientras tenga fuerzas, voy a seguir. Javier le contó cómo había estudiado para contador, cómo sacó buenas calificaciones, pero en cada entrevista le decían lo mismo. No tienes el perfil que buscamos. Traducción: no te ves bien. Es porque soy chaparro, dijo Javier encogiéndose de hombros. Y moreno, y no tengo varo para ropa bonita, pero soy bueno con los números, hermano, soy muy bueno. Fernando escuchaba estas historias, y algo dentro de él, algo que llevaba años enterrado bajo capas de vanidad y ambición, empezó a despertarse. Empatía. En la quinta semana pasó algo que Fernando nunca olvidaría. Llegó un señor al comedor, mayor, 70 y tantos, vestido con ropa limpia pero vieja, cabello largo y canoso, barba descuidada. Se formó en la fila como todos los demás. Fernando estaba sirviendo ese día. Tomó un plato, lo llenó con arroz, frijoles, pollo guisado. Se lo entregó al señor. «Provecho», dijo Fernando sin pensar. El señor lo miró directamente a los ojos y sonrió, y Fernando lo reconoció. Don Sebastián Mendoza. Se le cayó el cucharón. Literalmente se le resbaló de las manos y golpeó el piso con un estruendo metálico. Todos voltearon. «¿Qué hace usted aquí?», susurró Fernando, la voz ahogada. «Lo mismo que tú», respondió don Sebastián. «Comer, tal vez reflexionar un poco». Se sentó en una de las mesas, al lado de don Evaristo y doña Clemencia, como si fuera uno más, y comió, despacio, saboreando cada bocado como si fuera un banquete. Fernando no pudo evitarlo. Después de terminar su turno, se acercó a la mesa. «Señor Mendoza, yo necesito decirle algo». Don Sebastián alzó la vista, masticando un pedazo de tortilla. «Dime». «Lo siento, de verdad. Lo que hice ese día en el banco fue imperdonable. Yo solo vi su ropa y asumí que usted que no valía nada», terminó don Sebastián. Fernando asintió, los ojos llenándose de lágrimas. No de lástima, de vergüenza. «Sí». Don Sebastián dejó el tenedor. Se limpió la boca con una servilleta de papel. Miró a Fernando durante un largo momento. «¿Sabes qué es lo más triste, muchacho? Que no solo yo. Mira alrededor. Toda esta gente, don Evaristo, doña Clemencia, Javier, todos tienen historias, todos valen. Pero ¿cuántas veces los has visto y has pensado exactamente lo mismo que pensaste de mí? Perdedores, limosneros, gente que no se esforzó». Fernando no podía hablar, solo asentía mientras las lágrimas caían. «Lo siento», repitió, «lo siento mucho». Don Sebastián se levantó, puso una mano en el hombro de Fernando. «El perdón no se pide, se gana. Termina tus horas, aprende, y cuando vuelvas a ese banco, acuérdate de este momento». Se fue caminando lentamente, con esa tranquilidad de quien ya no tiene nada que demostrar. Fernando se quedó ahí parado, temblando, mientras todo su mundo, su visión del éxito, del valor, de la dignidad, se desmoronaba y reconstruía al mismo tiempo.
Pero la historia de don Sebastián no terminó ahí, porque mientras Fernando completaba sus horas de servicio, don Sebastián estaba ocupado con algo más grande, algo que cambiaría todo. Una tarde, 2 meses después del incidente del banco, don Sebastián visitó a su contador, licenciado Ernesto Guzmán. Don Ernesto había manejado las finanzas de don Sebastián durante 20 años. Era de los buenos, de los que te dicen la verdad, aunque duela. Don Sebas, dijo Ernesto cuando lo vio entrar, todavía vestido como mendigo. Un día de estos alguien lo va a confundir con un vago y lo van a correr de aquí. Entonces tu seguridad necesita entrenamiento, respondió don Sebastián sonriendo. Ernesto, necesito que me ayudes con algo grande. Se sentaron en la oficina privada, con vista a la avenida Vallarta. Don Sebastián sacó una libreta vieja, de esas con espiral, llena de notas escritas a mano. Quiero crear una fundación. Ernesto levantó una ceja. ¿Qué tipo de fundación? Para gente invisible, gente que la sociedad ignora porque no se ven bien. Quiero darles préstamos sin intereses para empezar negocios, capacitación, apoyo legal, y lo quiero hacer de forma que nadie sepa que soy yo. ¿Cuánto está pensando invertir? 5 millones. Para empezar, Ernesto casi se cae de la silla. Don Sebas, con todo respeto, eso es la mitad de su fortuna. Lo sé. ¿Y si el dinero se pierde? ¿Si la gente no paga? ¿Si lo estafan? Don Sebastián se reclinó en la silla, mirando por la ventana hacia la ciudad que lo había visto crecer, luchar, ganar, perder y aprender. Entonces habré aprendido que aposté por la humanidad y perdí, pero al menos lo intenté. Porque, Ernesto, ¿de qué sirve tener dinero si muero solo, amargado, sin haber hecho una diferencia? Ernesto lo miró durante un largo momento. Luego suspiró y abrió su laptop. Está bien. Vamos a necesitar abogados, mucho papeleo, y un nombre para la fundación. Ya lo tengo, dijo don Sebastián. Fundación Lucía, por mi esposa. Y por primera vez en un año, desde que Lucía había muerto, don Sebastián sintió algo parecido a la paz. La Fundación Lucía abrió discretamente 3 meses después, sin ruido, sin publicidad, solo con una pequeña oficina en el centro de Guadalajara y 3 empleados, una trabajadora social, un abogado y una contadora. El criterio de selección era simple pero radical. Se daba prioridad a personas que habían sido rechazadas por el sistema tradicional. Gente sin historial crediticio, exconvictos, personas en situación de calle que querían reinsertarse, mujeres solas con hijos, adultos mayores. Los préstamos eran de 5,000 a 50,000, dependiendo del proyecto, sin intereses. Solo había que pagar el capital en un plazo razonable, y si no podías pagar, se negociaba, no se acosaba, no se humillaba. El primer beneficiario fue Javier, el contador que no tenía perfil. Don Sebastián le prestó $15,000 para abrir un despachito contable en su casa. Le ayudó a conseguir sus primeros clientes. A los 6 meses, Javier estaba generando ingresos estables. A los 9, había pagado completamente el préstamo y ayudaba a otros jóvenes del barrio con sus impuestos gratis. La segunda fue doña Clemencia. Le prestaron $8,000 para comprar flores al mayoreo y montar un puesto fijo en el Mercado Libertad, en lugar de vender en cruceros bajo el sol. A los 4 meses ya tenía 2 empleadas. A los 8 había pagado el préstamo completo. Don Evaristo usó 20,000 para comprar herramientas y montar un tallercito de reparaciones en su colonia. No se hizo rico, pero dejó de depender del comedor comunitario. Historia tras historia, vida tras vida. Pero lo más extraño, lo que nadie esperaba, es que casi todos pagaban. El 87% de los préstamos eran pagados completos, porque cuando tratas a las personas con dignidad, cuando confías en ellas, la mayoría responde. No todas. Hubo estafas. Hubo gente que desapareció con el dinero, pero eran la minoría, y don Sebastián podía vivir con eso.
Fernando regresó al banco después de completar sus 100 horas de servicio comunitario. Llegó un lunes por la mañana, afeitado, con traje limpio, no de marca, había vendido los caros, y fue directo a la oficina de Joaquín Maldonado. Señor Maldonado, vine a retomar mi puesto. Joaquín lo estudió con esos ojos de hombre que ha visto de todo en 30 años de banca. ¿Aprendiste algo? Fernando respiró profundo. Aprendí que fui un imbécil, que juzgué a las personas por cosas que no importan, y que si usted me da una segunda oportunidad, voy a ser diferente. ¿Diferente cómo? Voy a tratar a cada cliente como si fuera don Sebastián, dijo Fernando, sin importar cómo se vean, sin importar cuánto dinero aparenten tener. Joaquín asintió lentamente. Te voy a poner a prueba. 6 meses. Un error y te vas. ¿Entendido? Entendido. Fernando no duró 6 meses en ese puesto. Duró 3, porque después de 3 meses renunció. Le entregó su carta de renuncia a Joaquín una tarde de julio, con el calor pegando fuerte contra las ventanas del banco. ¿Por qué?, preguntó Joaquín, genuinamente sorprendido. Estabas haciendo buen trabajo. Cambiaste. Por eso mismo, respondió Fernando. Porque cambié, y este trabajo, este lugar, no es donde debo estar. Hay cosas más importantes que juntar dinero para un banco que ya tiene demasiado. Joaquín no supo qué decir. Fernando tenía un nuevo trabajo esperándolo. Director de la Fundación Lucía. Don Sebastián se lo había ofrecido 2 semanas antes. ¿Por qué yo?, había preguntado Fernando, incrédulo. Después de lo que le hice, porque aprendiste, respondió don Sebastián, y porque necesito a alguien que entienda los 2 mundos, el del dinero y el de la calle. Tú viviste ambos, ahora úsalo para ayudar. El salario era la mitad de lo que ganaba en el banco. Pero Fernando aceptó sin pensarlo 2 veces, y así, compadre, comenzó la verdadera transformación. Don Sebastián siguió visitando el comedor comunitario. Siguió vistiendo como mendigo, probando restaurantes, bancos, tiendas. Cada humillación la documentaba, cada acto de bondad también, y usaba esas experiencias para educar a los empleados de la fundación. Nunca olviden, les decía en las juntas mensuales, la persona que entra por esa puerta pidiendo ayuda es valiente, más valiente que cualquiera de nosotros, porque pedir ayuda cuando el mundo ya te ha dicho 1000 veces que no vales nada, eso requiere un coraje que yo no sé si tendría. La fundación creció, despacio, orgánicamente. A los 2 años habían ayudado a 143 personas, a los 3 años 287. Algunas fracasaban, otras triunfaban, pero todas eran tratadas con dignidad, y don Sebastián, ese anciano de 72 años que el mundo había intentado tirar a la basura, encontró algo que el dinero nunca le había dado: propósito. Ya no estaba solo construyendo fortunas, estaba construyendo vidas. Una tarde, 3 años después del incidente en el banco, don Sebastián recibió una llamada. Un número desconocido de Estados Unidos. «Papá», su corazón se detuvo. «Rodrigo». «Hijo, papá, yo sé que no merezco que me contestes. Sé que te fallé, pero necesitaba oír tu voz». Don Sebastián cerró los ojos. El dolor, el enojo, todo volvió de golpe. Pero también algo más. Cansancio. Estaba cansado de cargar odio. «¿Dónde estás?» «En Houston. Trabajando en construcción, apenas sobreviviendo. Pero, papá, había algo en internet, una fundación en Guadalajara, Fundación Lucía. Vi tu nombre en unos artículos. ¿Eres tú?» «Sí». Silencio del otro lado. Luego, un sollozo. «Papá, lo siento tanto. Te robé, te destruí, y tú estás usando lo que quedó para ayudar a otros. Yo no...» «Rodrigo», interrumpió don Sebastián, la voz suave. «¿Quieres volver?» «No merezco volver. No te pregunté si mereces. Te pregunté si quieres». Otro sollozo. «Sí, pero no tengo dinero para el vuelo. Y aunque lo tuviera, no sé si puedo entrar a México. Creo que hay órdenes de...» «Déjame arreglar eso», dijo don Sebastián. «Voy a hablar con un abogado. Vamos a resolver las deudas. Y vas a volver. Papá, pero cuando vuelvas,
Las cosas van a ser diferentes. Vas a trabajar, vas a pagar cada centavo que me robaste y vas a vivir con las consecuencias de tus decisiones. ¿Entiendes? Sí. Bien. Te llamo en una semana. Colgó y lloró. Por primera vez desde que Lucía murió, lloró sin parar. Lloró por el hijo que perdió, por la esposa que extrañaba, por los años desperdiciados, pero también lloró de alivio, porque perdonar, compadre, no significa olvidar, significa soltar. Y don Sebastián estaba listo para soltar. Rodrigo volvió a México 6 semanas después. Don Sebastián lo recogió en el aeropuerto de Guadalajara una tarde de septiembre, cuando el cielo estaba ese color naranja que solo ves en el Bajío, cuando las nubes se tiñen de fuego justo antes del atardecer. Rodrigo salió de la terminal con una mochila vieja, jeans desgastados y una mirada que don Sebastián conocía bien, la mirada de un hombre que había tocado fondo y sabía que no había más hacia dónde caer. Se quedaron mirando por un momento eterno, padre e hijo. 3 años de silencio entre ellos como un abismo. Entonces don Sebastián abrió los brazos y Rodrigo corrió, como niño, como cuando tenía 7 años y se raspaba las rodillas jugando fútbol en la calle. Se abrazaron ahí en medio del aeropuerto. 2 hombres llorando sin vergüenza mientras la gente pasaba y miraba y seguía con sus vidas. Lo siento, papá, sollozó Rodrigo contra el hombro de su padre. Lo siento tanto. Ya sé, mijo, ya sé. En el coche, manejando por el periférico mientras el sol se hundía detrás de los edificios, Rodrigo le contó todo. Cómo había perdido el dinero en inversiones estúpidas, creyéndose más listo que todos. Cómo había huido por miedo, no solo a la cárcel, sino a la decepción en los ojos de su padre. Cómo había trabajado en Houston como albañil, sin papeles, ganando $80 al día bajo el sol tejano que te derrite los huesos. «Me sirvió», dijo Rodrigo mirando por la ventana. «Me sirvió para entender lo que tú construiste, todo lo que te costó, y todo lo que yo tiré a la basura». Don Sebastián no dijo nada. Solo manejó. Había aprendido que a veces las palabras estorban. «Voy a pagarte hasta el último centavo», continuó Rodrigo. «No sé cuánto tiempo me tome, años tal vez, pero lo voy a hacer». «Lo sé. ¿Cómo sabes?». Don Sebastián lo miró de reojo, con esa expresión que los padres tienen cuando ven en sus hijos lo que ellos mismos fueron una vez. «Porque tienes mi sangre. Y nosotros los Mendoza no huimos. Nos caemos, nos levantamos y pagamos lo que debemos». Rodrigo no se mudó a la casa de don Sebastián. Eso había quedado claro desde el principio. Don Sebastián le rentó un cuartito en la colonia Santa Tere, 150 al mes, con baño compartido y una cama que crujía cada vez que te movías. Nada de lujos, nada regalado. «Si quieres algo mejor, trabaja», le dijo don Sebastián el día que lo dejó ahí. «El dinero fácil fue lo que te jodió. Ahora aprende a ganártelo con las manos». Le consiguió un trabajo en una constructora, no como ingeniero, como ayudante, cargando material, mezclando cemento, por 250 a la semana. Rodrigo aguantó. Las primeras semanas fueron un infierno. Su cuerpo, acostumbrado a trabajos de escritorio, gritaba cada noche, pero siguió, porque sabía que esto era su penitencia, su forma de pagar no solo el dinero, sino la confianza. Cada quincena, Rodrigo depositaba $100 en la cuenta de don Sebastián. Era poco, casi nada, pero era constante, y don Sebastián, sin que Rodrigo lo supiera, tomaba ese dinero y lo depositaba en una cuenta aparte, una cuenta que algún día, cuando su hijo aprendiera verdaderamente la lección, le devolvería. Mientras Rodrigo reconstruía su vida ladrillo a ladrillo, la Fundación Lucía seguía creciendo. Pero el crecimiento traía problemas que don Sebastián no había previsto. A los 4 años de operación, la fundación había ayudado a 412 personas. 73 pequeños negocios nacidos de la nada. 122 familias sacadas de la pobreza extrema.
17 jóvenes que entraron a la universidad con becas que la fundación ayudó a gestionar, pero también 32 préstamos impagados, $87,000 perdidos en estafas y algo más peligroso, envidia. Porque en México, compadre, cuando alguien hace algo bueno, siempre hay cabrones que quieren destruirlo. La primera señal llegó en forma de artículo periodístico. Un reportero del diario local había investigado la Fundación Lucía. El artículo salió un martes en la sección de negocios. Fundación Lucía, ayuda altruista o lavado de dinero. El artículo insinuaba, sin pruebas, que don Sebastián estaba usando la fundación para lavar dinero de procedencia dudosa. Citaba fuentes anónimas del sector bancario que sugerían que los 5 millones invertidos eran sospechosos. Como un anciano sin empleo formal tenía tanto dinero, don Sebastián leyó el artículo 3 veces. Cada palabra era como una cachetada. Fernando entró a su oficina esa misma tarde, con el periódico en la mano y la cara roja de rabia. Don Sebastián, esto es una vil mentira. Tenemos que demandar. Tenemos que... Cálmate, dijo don Sebastián levantando una mano. Siéntate. Fernando se sentó, pero seguía temblando de indignación. ¿Quién escribió esto? Un tal Mauricio Solís, leyó Fernando. Reportero de Nota Roja. Este güey escribe de narcos y corrupción normalmente. Y ahora escribe de fundaciones. Don Sebastián sonrió sin humor. Qué interesante. Alguien lo mandó. ¿Quién? Averígualo. Discretamente. Le tomó a Fernando una semana descubrir la verdad, y era tan predecible que hasta daba risa. El artículo había sido encargado por un grupo de empresarios locales, específicamente por 3 dueños de casas de empeño y prestamistas informales que operaban en las colonias populares. La Fundación Lucía les estaba quitando clientes, gente que antes recurría a ellos y pagaba intereses del 30% mensual. Ahora iba con la fundación y conseguía préstamos sin intereses. Les estaba doliendo en el bolsillo. Entonces decidieron destruir la reputación de don Sebastián, pero el artículo fue solo el principio. 2 semanas después, llegaron los inspectores del SAT. Revisión fiscal completa. Todos los libros de la fundación, todas las transacciones. Buscaban irregularidades, inconsistencias, cualquier cosa que les permitiera clausurar la operación. Don Sebastián dejó que revisaran. No tenía nada que ocultar. Los inspectores pasaron 3 semanas escarbando. Interrogaron a empleados, revisaron contratos, auditaron cuentas y al final, a regañadientes, tuvieron que admitir: todo estaba en orden, cada peso documentado, cada transacción transparente. El jefe de inspección, un señor serio llamado licenciado Pantoja, se quedó después de que sus asistentes se fueron. Habló con don Sebastián en privado. Don Sebastián oficialmente está limpio, pero extraoficialmente, tenga cuidado. Alguien con poder quiere verlo caer, y cuando alguien con poder te tiene en la mira, siempre encuentran algo. ¿Tiene nombre esa persona? Licenciado Pantoja vaciló. Luego suspiró. César Montalvo, dueño de Préstamos Rápidos del Bajío. Tiene 17 sucursales y tiene gente en el gobierno municipal. Si yo fuera usted, me cuidaría. Don Sebastián asintió lentamente. Gracias por el aviso. Esa noche, sentado en su casa vacía, todavía vivía en la misma casa modesta donde había envejecido con Lucía, don Sebastián se preguntó si valía la pena seguir. Si no sería más fácil cerrar la fundación, guardar lo que quedaba del dinero, vivir tranquilo sus últimos años. Pero entonces recordó las caras. Javier, el contador que ahora ayudaba a otros. Doña Clemencia, que ya tenía 3 empleados en su puesto de flores. Don Evaristo, que había recuperado su dignidad. Las 412 personas cuyas vidas habían cambiado. ¿Iba a renunciar porque un prestamista corrupto tenía miedo de perder dinero? Ni madres. Don Sebastián hizo algo que no había hecho en 5 años. Se puso un traje. No uno nuevo. El mismo traje gris que había usado cuando Lucía vivía.
Le quedaba flojo. Había perdido más peso, pero seguía siendo digno. Se afeitó, se cortó el cabello, se miró en el espejo y vio al hombre que había sido. Empresario, luchador, ganador. Nunca había dejado de serlo. Solo había estado usando otro disfraz. Llamó a Gabriel Aguirre, su viejo amigo del Banco Santander. Gabriel, necesito un favor grande. Dime, necesito una reunión con César Montalvo, cara a cara, y necesito que sea en territorio neutral. Gabriel guardó silencio un momento. Sebastián, ese tipo es veneno. ¿Seguro quieres meterte con él? No me estoy metiendo con él. Él se metió conmigo. Ahora voy a darle la oportunidad de salir con dignidad. ¿Y si no acepta? Don Sebastián sonrió. Esa sonrisa que había puesto en su lugar a decenas de competidores en 50 años de negocios. Entonces vamos a la guerra. La reunión se llevó a cabo en el despacho de Gabriel, en el piso 22 de la Torre Santander, vista panorámica de Guadalajara, con el sol de mediodía haciendo brillar la ciudad como oro fundido. César Montalvo llegó con 2 abogados. Era un hombre de 50 y tantos, traje italiano, anillo de oro en cada dedo, peinado con gel. Olía a colonia cara y a prepotencia. Don Sebastián llegó solo. Se sentaron frente a frente, con Gabriel como mediador. «Don César», comenzó don Sebastián, su voz calmada. «Entiendo que mi fundación le está afectando el negocio». César sonrió, una sonrisa de tiburón. «No sé de qué me habla. No me tome por pendejo. Usted mandó al periodista. Usted presionó al SAT, y sé que está planeando más. Así que vine a ofrecerle un trato». «¿Un trato?», César se rió. «Usted no está en posición de ofrecer nada, abuelito». Don Sebastián no se inmutó. «Mi fundación seguirá operando, pero propongo que trabajemos juntos. Usted tiene la infraestructura, yo tengo el capital. Podemos crear un programa conjunto de microcréditos, justos, con intereses razonables, no abusivos. Ganamos los dos, pero sobre todo, gana la gente». César dejó de sonreír. «¿Me está diciendo cómo hacer mi negocio? Le estoy diciendo que puede seguir ganando dinero sin joder a la gente. Hay una forma honorable de hacer esto». «¡Honorable!». César se levantó, su cara enrojeciendo. «Yo construí mi empresa desde cero. No necesito que un viejo idealista me venga a dar clases de moral. Mi negocio es MI Negocio. Y si su fundación de mierda me está quitando clientes, voy a hacer lo que sea necesario para destruirla». «Entonces, esto fue una pérdida de tiempo», dijo don Sebastián también levantándose. «Buena suerte, don César. La va a necesitar». «¿Me está amenazando?». «No, solo le estoy diciendo que cuando peleas contra gente que no tiene nada que perder, tú siempre pierdes más». Salió de la oficina con la cabeza en alto, dejando a César temblando de rabia. Lo que pasó después fue algo que ni don Sebastián anticipó, porque resulta que las 412 personas que la Fundación Lucía había ayudado no eran solo números, eran seres humanos, con familias, con amigos, con redes. Y cuando se corrió la voz de que alguien estaba intentando destruir la fundación, respondieron. Javier, el contador, creó un grupo de Facebook, Defendamos la Fundación Lucía. En 2 semanas tenía 3.000 miembros. Doña Clemencia organizó una junta en el Mercado Libertad con todos los comerciantes que habían sido ayudados. 32 personas. Todos acordaron. Si César Montalvo seguía atacando, ellos irían a los medios, contarían sus historias, mostrarían cómo la fundación les había cambiado la vida. Don Evaristo, el albañil, fue más directo. Fue a una de las sucursales de préstamos rápidos del Bajío y pegó un cartel afuera. «Aquí te prestan con 30% de interés. En Fundación Lucía, 0%. Tú decides a quién enriquecer». Duraron 2 horas antes de que seguridad lo quitara. Pero en esas 2 horas, 47 personas vieron el cartel. 15 fueron a investigar sobre la fundación. 8 terminaron como beneficiarios. Y así, sin planearlo, sin estrategia, la gente común empezó su propia guerra contra César Montalvo.
El golpe definitivo vino de donde nadie lo esperaba: Fernando. Fernando había estado callado durante todo el conflicto, trabajando en silencio. Pero una noche, revisando los archivos históricos del banco, todavía tenía contactos ahí, encontró algo. César Montalvo había solicitado un préstamo corporativo de 2 millones hacía 3 años. En la solicitud había inflado los activos de su empresa, mentido sobre ingresos. Técnicamente era fraude. Fernando llevó la información a don Sebastián. ¿Qué quiere que haga con esto? Don Sebastián miró los documentos. Toda la evidencia estaba ahí. Con esto podía destruir a César, denunciarlo, arruinarlo. Pero entonces pensó en Lucía, en lo que ella le hubiera dicho. Nada, dijo finalmente. Guárdalo, solo como seguro. Seguro, por si las cosas se ponen realmente feas. Pero primero vamos a darle una última oportunidad. Don Sebastián escribió una carta, a mano. La envió por mensajería certificada a la oficina principal de César Montalvo. Estimado don César, sé cosas que podrían arruinarlo, pero no voy a usarlas, porque yo no construyo mi paz sobre la destrucción de otros. Le ofrezco, una última vez, trabajar juntos, o al menos una tregua. Usted sigue con su negocio. Yo sigo con mi fundación, cada quien en su carril. Pero si insiste en atacar, no voy a defenderme yo. Va a ser la gente, las 412 personas que ayudé, sus familias, sus amigos. Y ellos no pelean con abogados o artículos de periódico. Pelean con historias, con verdad, con dignidad. ¿De verdad quiere pelear contra eso? La decisión es suya. Sebastián Mendoza César leyó la carta en su oficina, solo, y por primera vez en años sintió algo parecido al miedo, porque don Sebastián tenía razón. Tú no puedes pelear contra gente que no tiene nada que perder. Y peor aún, no puedes pelear contra gente que pelea por amor y no por dinero. 2 días después, César mandó un mensaje a través de Gabriel Aguirre. Tregua, no amistad, no alianza, pero dejaría de atacar. Don Sebastián aceptó. Los siguientes 2 años fueron, curiosamente, los más tranquilos y productivos de don Sebastián. La Fundación Lucía siguió creciendo, pero de forma más sostenible. Ya no era solo él tomando decisiones. Había un equipo, 10 empleados, un consejo directivo formado por algunos de los primeros beneficiarios, incluyendo a Javier y a doña Clemencia. Fernando se convirtió en el director oficial. Ganaba $1,200 al mes. No era mucho, pero era suficiente. Y cada noche se iba a dormir sabiendo que había hecho algo que importaba. Rodrigo, después de 2 años trabajando en construcción, había pagado $48,000 de los 3 millones que debía. Era una gota en el océano. Pero don Sebastián veía en él algo que no había visto antes: perseverancia, humildad. Su hijo estaba aprendiendo. Una tarde, don Sebastián lo invitó a comer. Tortas ahogadas en la güera, como en los viejos tiempos. «Mijo, tengo algo que decirte». Rodrigo alzó la vista, nervioso. «Cada peso que me has depositado estos 2 años, lo guardé. No lo gasté. Está en una cuenta, para ti». Rodrigo se quedó congelado, el bocado de torta a medio camino de la boca. «¿Por qué?» «Porque necesitabas aprender la lección de pagar, pero yo no necesito tu dinero. Ya tengo suficiente. Lo que necesitaba era recuperar a mi hijo, y lo logré». Rodrigo empezó a llorar ahí en medio del restaurante. «¿Papá?» «Todavía no», dijo don Sebastián alzando una mano. «Ese dinero es tuyo, pero con una condición. Lo usas para estudiar otra vez. Terminas tu maestría. Y después decides si quieres trabajar en construcción o usar tu cerebro para algo más. Pero lo decides tú, no yo». Rodrigo asintió, incapaz de hablar, y don Sebastián supo en ese momento que había recuperado lo más importante que había perdido: su familia. 8 años después del incidente en el banco, don Sebastián ya tenía 80 años
La Fundación Lucía había ayudado a 1.247 personas. 62 de esas personas habían creado sus propias empresas que ahora empleaban a otros. 19 habían abierto sus propias fundaciones pequeñas, replicando el modelo. 3 habían sido electos como funcionarios municipales y estaban implementando programas de microcréditos en sus comunidades. El modelo funcionaba. No era perfecto, pero funcionaba. Don Sebastián seguía vistiendo sencillo. Nunca volvió a la ropa cara, pero ya no se disfrazaba de mendigo. No lo necesitaba. Había aprendido lo que necesitaba aprender. El final llegó de forma tranquila, como llegan las cosas importantes. Don Sebastián estaba en su casa una tarde de octubre, el mismo mes en que Lucía había muerto, 9 años atrás, cuando sintió el dolor en el pecho. Supo inmediatamente qué era. Llamó a Rodrigo, que ahora vivía cerca, con su esposa y 2 hijos. Rodrigo llegó en 10 minutos. «Papá, voy a llamar a la ambulancia». «No», dijo don Sebastián tranquilo. «Ya es hora». «No digas eso. Mijo, tengo 80. Viví más de lo que esperaba. Y viví bien. Déjame ir en paz». Se sentaron juntos en la sala, con la luz naranja del atardecer entrando por la ventana. Don Sebastián le dio las instrucciones finales. «La fundación queda en manos de Fernando y el consejo. Tú recibes el resto del dinero». Quedaban como 800.000. «Pero lo inviertes en educación para tus hijos, y si sobra, ayudas a otros. ¿Entendido?» «Sí, papá. Y una cosa más. No quiero funeral grande. Solo una misa sencilla. Y en lugar de flores, que la gente done a la fundación». «Lo haré». Don Sebastián sonrió. Miró el retrato de Lucía en la pared. «Ya voy, vieja, ya voy». Y así, tranquilo en su casa, rodeado de la paz que había ganado con tanto esfuerzo, don Sebastián Mendoza cerró los ojos. El funeral fue exactamente como él pidió. Sencillo. Una misa en la parroquia del barrio. Pero llegaron más de 600 personas. Llegaron los beneficiarios de la fundación. Todos los 1.247, o al menos los que pudieron. Llegaron comerciantes, taxistas, constructores, floristas, contadores. Llegó Fernando, con su esposa y sus 3 hijos. Llegó doña Clemencia llorando, pero también sonriendo porque sabía que don Sebastián no hubiera querido tristeza. Y llegó alguien más que nadie esperaba, César Montalvo. Se quedó al fondo, sin decir nada. Pero después de la misa, se acercó a Rodrigo. «Su padre era un gran hombre», dijo simplemente. «Yo estaba equivocado. Ojalá lo hubiera entendido antes». Y se fue. 6 meses después del funeral, Fernando estaba en la oficina de la fundación cuando llegó una carta certificada. Del banco. Una cuenta había sido abierta a nombre de la fundación. Depósito inicial, 2 millones. No había remitente, pero Fernando supo de dónde venía. César Montalvo nunca lo admitió, nunca fue público, pero esa donación anónima permitió que la Fundación Lucía duplicara su operación. Y tal vez esa fue la venganza final de don Sebastián, no destruir a su enemigo, sino transformarlo. Hoy, 15 años después de que un anciano vestido de mendigo entrara a un banco y cambiara todo, la Fundación Lucía sigue operando. Ya van más de 4.000 vidas tocadas, 30 empleados, 5 oficinas en Jalisco. Rodrigo es ahora parte del consejo directivo. No director, eso sigue siendo de Fernando, pero un miembro activo, usando su experiencia en ingeniería para ayudar a construir viviendas para beneficiarios. Y en la entrada de la oficina principal hay una placa de bronce. No dice mucho, solo Fundación Lucía. En memoria de Sebastián Mendoza, 1945-2025, quien nos enseñó que la verdadera riqueza se mide en vidas cambiadas, no en cuentas bancarias. Entonces, compadre, ¿cuál es la lección? Porque esto no es un cuento de hadas donde el bueno gana y el malo pierde. Es más complicado que eso, más real. La lección es esta: la forma en que tratas a las personas cuando crees que no importan, eso define quién eres de verdad. Don Sebastián pudo haber destruido a Fernando,
pudo haber arruinado a César, pudo haber usado su dinero para venganza pura y dura, pero eligió algo más difícil, más poderoso. Eligió la dignidad, la transformación. El perdón que no es debilidad, sino la fuerza más grande que existe. Y esa decisión cambió no solo su vida, sino cientos de vidas más. Así que la próxima vez que veas a alguien que no se ve bien, que está sucio, roto, perdido, recuerda a Don Sebastián. Recuerda que no sabes su historia, no sabes de dónde viene o hacia dónde va. Y tal vez, solo tal vez, ese mendigo tiene más sabiduría, más valor, más riqueza de la que tú tendrás jamás. Porque al final, compadre, no nos llevamos el dinero, no nos llevamos los trajes, ni los coches, ni las casas, nos llevamos las vidas que tocamos, las personas que ayudamos, el amor que dejamos atrás. Y en eso, Don Sebastián Mendoza era el hombre más rico que jamás conocí. Si esta historia te llegó al corazón, suscríbete al canal para más historias que cambian vidas. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encantaría saber dónde está llegando el mensaje de Don Sebastián.